Una vez mencioné como Reddit, según lo que busques, te va recomendando nuevas comunidades en su página de inicio, así que imagine cómo me llamó la atención el nombre del subreddit Robot Wars o Guerra de Robots y sobre todo la siguiente publicación. ¿Cuánto más falta hasta que un robot hiera de gravedad o acabe con la vida de un ser humano? Al principio quedé algo confundido por la mención de nombres como Aftershock o Carbide, y tuve que googlear para darme cuenta que Robot Wars en realidad es el nombre de un show televisivo británico que va justamente de eso, de robots haciéndose mierda entre ellos en una arena de combate. Lo interesante es que Robot Wars cuenta con su propio iceberg y sobre todo con varios accidentes en el pasado, y por lo que en este video veremos algunos de estos accidentes y además cómo la inteligencia artificial se está empezando a implementar en cada robot en combates de otra parte del mundo para darle mucha más esencia a los duelos a muerte. Antes que nada tenemos que darle algo de lore a este show televisivo y según la Robot Warspedia, Robot Wars se emitió originalmente entre 1998 hasta el 2004 para luego tener un revival a partir del año 2016. El programa básicamente consiste en lo que hablamos antes, un torneo donde vemos el detrás de escena de equipos fabricando, perfeccionando sus robots y luego como ambos robots quedan en el ring donde uno solo tiene que quedar en pie. Como pasa con todo show o reality, los equipos y sobre todo sus robots suman fanáticos, personas que buscan replicarlos y hasta los típicos versus de quién ganaría entre tal y tal robot. Buscando alguna pista de para dónde podía enfocar el video, los primeros dos comentarios de la publicación me tiraron medio para atrás, ya que hablan de las medidas extremas de seguridad para aislar a los humanos fuera del ring y bueno, soy de los que ven cosas como el automovilismo solo si me prometen que hay chance de que alguien se haga mierda, si no es un aburrimiento total. Por suerte, unos pocos comentarios más abajo ya obtuve el nombre de incidente de Aftershock, el primer camino a seguir para darle vida a esto y que su carpeta no termine en el purgatorio de borradores de videos sin material suficiente para realizarse. El incidente de Aftershock es el más leve de todos los que veremos en el video y ocurrió en la temporada 8, donde en medio de un duelo crucial para el robot Aftershock, el equipo Shock, un dúo de hermanos apellidados Thomas, que eran de los encargados de manejarlo, tuvieron que hacerle algunas mejoras y acá fue que Aftershock se encendió de forma accidental y cortó uno de los dedos de un hermano, aunque luego pudo ser asistido a tiempo. Repito, este fue el más leve y además uno de los tantos incidentes donde los robots se activan misteriosamente y lastiman de gravedad a un humano. Sí, ya sé que son bichos mecánicos, pero démosle algo de conspiración y ambiente paranormal al asunto. Con el tema de las medidas de seguridad es donde entra en acción Rex Garrott, un ingeniero e inventor de los más reconocidos para los fanáticos y el integrante principal del equipo Cassius, además de que admirado por la nueva generación de creadores de robots por cómo ser el pionero en algunas técnicas como agregarle mecanismos a sus robots, llamados Reciclador Calypsis y Cassius para que puedan dar volteretas o girarse para engañar al enemigo. Durante las primeras dos temporadas de Robot Wars, Garrott solía denunciar públicamente a la producción del show por no prestarle mucha atención a las medidas de seguridad del resto de trabajadores, esto más que nada para ahorrarse algunas libras en el presupuesto. Entre esas dos temporadas, Garrott amagaba siempre con que renunciaba o volvía, pero finalmente dejó el show antes de su tercera temporada y cuando hubo dos incidentes aislados. Uno donde un robot, y cito, se puso en modo berserker y se activó por sí solo dañando a varias personas, y otra donde un robot, también con su identidad reservada por la producción, se activó y hirió de gravedad la pierna de un trabajador que estaba reconstruyendo la arena de combate. Algo que aprendí en este video es como la temporada 3 de Robot Wars es considerado por muchos la mejor, la más exitosa y también la temporada maldita por la cantidad de eventos y controversias que la rodearon. Ya la misma Robot Warspedia tiene su propio artículo dedicado a este asunto, el cual arranca con la captura de pantalla de una nota del diario donde bajo el título de Máquina Malvada se habla de cómo mientras se preparaba la arena de combate para el programa aquella noche, un técnico intentó mover de su lugar a un robot y este fue a rebanarle el pie. Enterándose del incidente del pie, Garrott volvió a apuntar contra la producción, tachándolos de pelotudos con traje y corbata que jamás tocaron una palanca en su vida y no entienden lo peligroso que son estos robots, fabricados para destruir a todo lo que se le cruce. Previo a la emisión de la temporada 3 y en la etapa de preproducción, el artículo menciona el primer incidente remarcable. Death Metal es uno de los robots más poderosos del Robot Warverso, tanto que hasta le inventaron su propia mitología de que proviene del año 16.000 después de Cristo en un mundo distópico controlado por las máquinas. La brutalidad de Death Metal y su estamina es tanta que ensayando su combate contra robots de relleno o NPCs que la producción usa a veces, Death Metal fue llevado al extremo donde se le soltó su sierra y esta voló a 200 millas por hora, que en kilómetros es algo así como 300 y pico, y por pocos centímetros no le cortó la cabeza a Jeremy Clarkson, el primer conductor de Robot Wars. Fue también en la preproducción que usaron para probar la arena de combate a Barry, un robot de la temporada 1 de ya disuelto equipo Poder o Team Power. El tema es que Barry tenía problemas con la radio de alcance de control remoto y cuando un técnico se acercó a verlo, el bicho bien a los Skynet se activó y empezó a perseguirlo por todas partes del estudio. Y aunque sea de la temporada 2, tenía que mencionar el incidente donde Willowsaurus o Ruedasaurus se rompió su lanzallamas y tuvieron que evacuar el estudio por el incendio que provocó.
Lo mencioné porque no debe existir nada más buena onda en el mundo que un robot llamado Ruedasaurio. También hay una breve mención a cómo entre las medidas de seguridad Rex Garrott se quejaba de que algunos robots, como Disruptor de la temporada 2, estaba tan roto que a veces hasta fallaba cuando se presionaban los botones de emergencia para apagarlo, esto por la energía y la esencia que acumulaba. Una de las integrantes del equipo de Disruptor nos deja la siguiente frase para sumarle la vibra a lo Terminator al video. Lo más perturbador sobre Disruptor es que no tenía un botón de encender y apagar que fuera efectivo. Esto significaba que Disruptor estaba siempre vivo, y cualquier malentendido o tocarlo accidentalmente podría terminar con resultados fatales. Ya en épocas de las audiciones para nuevos equipos que protagonizaran la temporada 3, se presentó un robot de casi 80 kilos cuyo arma principal era estar decorado de todo tipo de espinas afiladas, como el dragón de una estrella, y parece que este robot fue el primero de varios que sufrieron de un evento bastante extraño, donde a la hora de los combates empezaron a fallar las frecuencias de radio y los robots actuaban por su cuenta, o se activaban y desactivaban también cuando nadie se lo esperaba. En el caso de este robot, se dirigió directo a un operador al cual le clavó sus espinas en uno de sus brazos, mandándolo al hospital y consiguiendo el apoyo de Rex Garrott para denunciar a la producción por no tomar las medidas adecuadas. Un detalle curioso es que Hypnodisc o disco de hipnosis fue uno de los robots más afectados por lo de la frecuencia de radio que entre los equipos lo llamaban la frecuencia muerta, pero en el caso de disco de hipnosis, este dejaba de recibir o mejor dicho ignoraba las órdenes de sus humanos en medio de momentos críticos de sus combates, y gracias a tener cierta autonomía en medio del caos de actuar al azar, lograba ganar sus batallas. Fue en un combate a muerte del robot llamado Tyrant, sí como los bichos de Resident Evil, que la producción descubrió a un espectador el cual había fabricado su propio control para manipular a algunos robots, aunque no queda claro si fue por un tema de apuestas o para demostrar su ingenio, y hasta se habla de más espectadores de este estilo que empezaron a surgir de la nada, manipulando a los robots para que hagan daño a humanos o pierdan o ganen, aunque post incidente de Tyrant el resto de historias sobre los espectadores fue tomado como leyenda urbana o semicanónica por no ser admitida por la producción. Me imagino que para no alentar a más espectadores a que hagan lo mismo, o peor aún que actúen en grupo y tengan un desastre varios robots atacando al público o a sus propios equipos. La temporada 3 también acumula muchos incidentes menores, casi siempre de heridas de pie y manos, y gran parte de estos incidentes fueron recopilados por Richard Pierce, ingeniero detrás del robot Ojo de Newt, en un libro titulado El turbulento ascenso a la fama de los deportes robóticos, donde se habla justamente del lore de Robot Wars y programas similares que buscan sumar en los próximos años o décadas a robots dentro de las Olimpiadas o que ellos tengan sus propias Olimpiadas, sobre todo ahora en pleno auge de la inteligencia artificial. Si lo piensan, esto sería una buena manera de saber cuál es la inteligencia artificial más poderosa o, valga la redundancia, más inteligente, por ejemplo metiendo un boxeo entre robots con cada uno de ellos cargados con la IA de GPT o con la de Elon Musk. Como estuvimos viendo, parte del misterio detrás de la temporada 3 era dar con la identidad secreta al robot detrás de la mayor cantidad de accidentes, y entre toda la comunidad de fanáticos redujeron la lista a 2, el robot Pandamonium del equipo Panda, o Roadkill o Camino de la Muerte en español del equipo con el mismo nombre. Por el lado del creador principal del robot Panda, este empezó una contracampaña en sus redes sociales para limpiar la imagen de su robot, hasta dando evidencias de cómo el robot o el mismo no se encontraban en las fechas de algunos de los incidentes. Por el lado de Roadkill, este terminó descalificado en la temporada 3 por salirse siempre de control, pero era el robot con mayor potencial y a muchos les pareció extraño como tras ser descalificado no volvió a hacer presencia en ningún otro medio o programa relacionado al detrás de escena de Robot Wars, quizás desmantelándolo por completo por miedo a que dañara a más inocentes. Fue en medio de las acusaciones entre equipos en su Facebook que se reveló otro incidente del que casi nadie tenía idea, el incidente de la motosierra, donde otra vez un robot de identidad reservada durante las audiciones de la temporada 3 se activó mientras un técnico revisaba sus circuitos y tras aprisionarlo le propinó varios cortes de profundidad en su brazo. También estaba la leyenda urbana de que la producción tenía su propia lista de robots problemáticos y para evitar que hicieran de las suyas durante la transmisión del programa, empezaron a derivarlos a otros segmentos del programa como el pinball o el fútbol entre robots. Pero también hubo incidentes y problemas con estos otros deportes y de a poco la producción tuvo que ir dándole la razón a Garrott e ir mejorando las medidas de seguridad. Y sobre todo, y en algo que pondría orgulloso a carácter ahí, ir prohibiendo y censurando sobre todo el uso de ruedas o de sierras. Siguiendo con toda la destrucción que provocó la temporada 3, también tenemos lo ocurrido con el robot Traiterobot, que por culpa del movimiento y ruido que generaba la audiencia, sus sensores empezaron a fallar y el bicho lanzó todo el gas carbónico que tenía acumulado y tuvieron que evacuar a todos. Esto sin contar también las peleas detrás de escena entre el conductor, los productores, los directores de cámara por lo difícil que era captar tomas buenas por la velocidad y lo caótico de los robots, y a Garrott dándole sin parar todos los días y a medida que las lesiones se iban acumulando. Todo esto derivó en que tomaran el camino tibio para la temporada 4 de muchas más medidas de seguridad, yendo al extremo opuesto del libertinaje de la temporada 3, y que le hiciesen caso a Garrott sobre cómo el programa no tenía que ser tanto entretenimiento sino enseñar a los pibardos lo interesante que es construir robots, usando de ejemplos a unos jóvenes de la China que inspirados en Cassius armaron sus propios robots recolectores de arroz, y acá el rating bajó mucho y algunas temporadas después los cancelaron.
Algo interesante y para cerrar el capítulo Robot Wars en este video es que tienen su propio los media, ya que se confirmó que la BBC guarda el material en video de la sierra que casi decapita a ese primer conductor del show. Aunque salvo que se filtre o alguien se lo robe, no creo que jamás vea la luz. Por tanto, investigar de Robot Wars, Reddit me sugirió otro subreddit llamado BattleBots o Robot de Combate, esta vez a nivel global y no relacionado al programa de Reino Unido. Y como dejé que Tablos controle mi mente, lo primero que hice fue buscar los términos de muerte y heridas, lo que me llevó a esta publicación preguntando sobre heridas de gravedad en combates robóticos. Publicación que lo más resaltante es como hablando de una subcultura que hay en las universidades tecnológicas de la India, donde organizan peleas ilegales de robots y que hasta hay un video dando vueltas de cómo, al no contar con medidas de seguridad, hubo por ejemplo un robot que lo destruyeron y una de sus partes le rompió la mandíbula a su mano, sin hablar de un número importante de arrestos y expulsiones de universidades cuando las autoridades se enteran de esto. YouTube es el que me da pie a pasar al mini tema para ir cerrando esta locura, y es como a partir del año 2019 el algoritmo de la página se volvió loco y empezó a tomar a los videos de guerra de robots o robots combatiendo entre ellos como crueldad animal, algo que algunos se tomaron en broma como que la IA del algoritmo se hizo sentiente y empezó a sentir pena por sus pares. Y la IA es lo que me hubiera gustado encontrar mucho más información. En el mismo subreddit de antes encontré esta publicación de un usuario pregunta sobre el tema del uso de la inteligencia artificial en los combates robóticos a lo largo del planeta. Lamentablemente los pocos combates de robot con IA que existen en los últimos años son bastante aburridos por cómo en el ámbito de los combates, la inteligencia artificial a la que el humano promedio puede acceder o programar no está tan aceitada. Un ejemplo lo tenemos en el distante año 2017, donde en una especie de convención de robótica en Estados Unidos se enfrentó Paulita versus Mini Maloney. Dos robots autónomos tenían que empujarse entre ellos y el que se mantenía en el área oscura de la arena ganaba. Obviamente Japón siempre lleva la delantera, y se menciona que es más entretenido ver el sumo robótico, algo que me convenció de empezar a ver estos deportes robóticos y sumarlo a mi lista de favoritos junto al fútbol y al boxeo. Hasta se recomienda para los que en el futuro quieren dedicarse a los combates robóticos con IA, jugar a Carnage Heart para PlayStation 1, donde en este simulador de combates entre robots uno puede ir programando antes los comandos a darle a tu robot y ver cómo se desempeña contra el software de la Play. Para terminar esto, podemos hablar de cómo es posible que si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos a fin de año no le cause mucha simpatía aprobar un Robot Wars con inteligencia artificial, ya que en el año 2016 un británico de 20 años llamado Michael Sanford intentó dispararle al Donaldo durante un rally político que realizó en Las Vegas, siendo lo más resaltante de la noticia de ese entonces como una vez que la policía británica allanó la casa de Michael, encontró como esta estaba repleta de réplicas de Roadkill, Cassius y demás por ser un fanático obsesionado con Robot Wars, y hasta haber comprado su propio robot, Steel Avenger o el Vengador Metálico. Lástima que Michael no dijo que los robots lo obligaron a hacerlo para cerrar el video con una nota alta.